Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la permeabilidad selectiva que van a tener las membranas, como les comenté. Esto es una de las características más importantes de todo el tema de las membranas, ¿ok? Una membrana es permeable si deja que algo pase, impermeable si algo no puede pasar, ¿ok? Y selectivamente permeable es cuando la célula tiene, la membrana, disculpen, porque no solo es la membrana celular de lo que estamos hablando, cuando la membrana, por sus características químicas, tiene permeabilidad selectiva. Algunas cosas pasan y otras cosas no pasan. Y eso va a depender de muchas cosas, como la presencia o no de canales, de las características químicas de quien quiere pasar, de quien no quiera pasar. ¿Okay? La permeabilidad de la membrana se puede medir, ¿okay? Esa velocidad, y llamamos tasa, ¿okay? Que es la velocidad a la que la sustancia pasa o atraviesa pasivamente a través de la membrana. Para poder atravesar una membrana de manera pasiva, tú tienes que ser capaz de atravesarla sin que haya un gasto energético. ¿Okay? Que tú difundas pasivamente implica de que no hay gasto de energía para poder pasar a través de esa membrana. Y para que esto sea cierto, usted puede ir pensando, imaginando que tiene que ser una molécula con las características físicas y químicas, tanto de tamaño, carga y polaridad, lo suficientemente compatible con las características de la membrana para poder tener interacciones químicas entre sí mientras va pasando todo el espesor de la membrana que le permitan atravesarla de manera pasiva. Cuando hay alguna molécula que pueda atravesar pasivamente la membrana, la velocidad a la que lo hace lo llamamos tasa, ¿okay? de difusión. Como esto no se cumple para muchas, y yo diría que la mayoría de las sustancias, la permeabilidad va a ser selectiva. Es decir, la membrana va a poder escoger, entre comillas, cuándo deja pasar algo y cuándo no. Y eso va a ser en función de las características, como ya comenté, físicas y químicas del compuesto que quiera o que intente atravesar la membrana. Entonces, lo primero, ¿ok? Vamos a hablar del tamaño, una cosa lógica. Las moléculas muy pequeñas van a difundir de manera mucho más fácil porque pueden difundir, tienen que encontrar un menor espacio entre todas las uniones de los lípidos de los cuales ya hemos hablado para poder pasar, ¿ok? La polaridad, y esto es algo muy lógico, muchachos, si hay un gran centro apolar acá, en el medio de toda la bicapa lipídica, ¿qué sustancias creen ustedes que van a poder difundir más fácilmente? ¿Aquellas con carga o aquellas sin carga? Evidentemente aquellas sin carga, es decir, aquellas cosas que no tengan polaridad. Y por eso vamos a ver que moléculas pequeñitas y sin carga, como los gases, en este caso CO2, oxígeno, nitrógeno, van a poder pasar la membrana sin ninguna dificultad porque tienen un pequeño tamaño y aparte son apolares. Se van a entender de maravilla con la naturaleza lipídica de la bicapa y por ende poder atravesarla. Moléculas polares, pero muy pequeñas, son capaces de atravesar. Es el caso del agua y de la urea. Fíjense que no hablo de moléculas cargadas, sino hablo de moléculas polares. El agua no tiene carga verdadera, y esto ya lo discutimos en el primer tema de todo el año de la asignatura. Es un dipolo y tiene cargas parciales. Sin embargo, evidentemente eso la hace polar, que no es lo mismo que tener carga, y aprovecho el espacio para recalcarlo. Entonces, el agua, aunque no tiene carga, es polar. Y usted podría pensar, algo que es polar, ¿cómo va a pasar a ser por el centro de todo estas colas hidrofóbicas apolares? Aparte, la palabra lo dice, son hidrofóbicas, son unas colas hidrofóbicas. Bien, si bien es cierto que el agua, usted puede pensar que la membrana va a ser completamente impermeable, el tema con el agua es que es una molécula muy, 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 muy pequeña. Y recuerde, no tiene carga verdadera. Por ende, el agua va a ser más o menos permeable a través de la membrana, además de los canales y transportadores que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Moléculas grandes, ¿ok? Y polares, aunque no tengan carga, no van a pasar. Este es el caso de la fructosa, de la glucosa, de los carbohidratos en general. Cuando son muy grandes, no van a poder pasar porque son polares
y aparte de polares, son grandes. Entonces, y ahí la membrana es completamente impermeable. Todas aquellas cosas cargadas tampoco. Fíjense que, por ejemplo, el potasio, magnesio, calcio, cloro, usted podría decir, oye, pero mira, aquí esta molécula es pequeña, esta molécula también es pequeña, pero el tema es que estas moléculas tienen carga, tanto carga positiva en el caso de los cationes como cargas negativas en el caso de los aniones. El hecho de tener cargas ya se te hace muy difícil poder atravesar un centro, un core lipídico de colas hidrofóbicas completamente apolar, sin carga, entonces estas cosas no van a pasar. Y moléculas polares grandes con carga, como los aminoácidos, el fosfato que tiene aparte muchas cargas, el ATP, en fin, cosas que evidentemente si esto no pasa y esto tampoco, pues no van a pasar tampoco. Entonces, más allá de las naturalezas químicas, también tienen que entender que las cosas que va a impulsar a algo a moverse. ¿Ok? Porque una cosa es que tú tengas la capacidad de poder atravesar una membrana y otra es entender qué fuerzas van a hacer que tú logres atravesar esa membrana. ¿Qué te va a impulsar a moverte a través de la membrana? Y en función de eso, vamos a hablar de un concepto importante que es el gradiente de concentración. Evidentemente las cosas donde estén más concentradas van a tender a moverse hacia el sitio donde está menos concentrada, por un tema lógico de alcanzar el equilibrio. Por ende, yo puedo tener facilidad de atravesar una membrana, ¿ok? Pero si ya yo estoy en equilibrio en ambas partes, lo que va a ocurrir es que las moléculas van a difundir libremente en ambos sentidos y la cantidad a lo largo de esa membrana va a mantenerse o va a tender al equilibrio mientras que yo pueda difundir pasivamente, ¿ok? Se va a ir anulando ese gradiente. Por el contrario, si yo soy una molécula que no tengo permeabilidad fácil a través de la membrana, se va a producir que entonces yo puedo tener mucho de una sola cosa en uno de los compartimientos, a uno de los lados de la membrana, y como este no difunde a través de la misma, se queda ahí concentrado solo en ese espacio. Y en función de eso se establecen gradientes de concentración. A mayor gradiente de concentración, es decir, cuanto mayor sea la diferencia de un compuesto a ambos lados de la membrana, mayor será la fuerza que le impulsará a moverse desde el sitio donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Ahora, tener un gradiente grande no implica que usted tiene la capacidad de pasar a través de la membrana. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, la velocidad relativa de difusión, ¿ok? Va a depender del gradiente, de la hidrofobicidad y del tamaño. Entonces, a mayor gradiente, mayor velocidad de difusión. A mayor hidrofobicidad, mayor velocidad de difusión. Y a menor tamaño, mayor velocidad de difusión. Es algo lógico. Moléculas pequeñas, hidrófobas y que tengan un gradiente de concentración, a su favor se moverán y difundirán más fácilmente que aquellas moléculas grandes, hidrofílicas y que no tengan un gradiente que las impulse a moverse. En el caso de estas moléculas grandes e hidrofílicas, puede que exista un gradiente de concentración, igual no van a poder atravesar la membrana. Esta hidrofobicidad es medible, ¿ok? Y se mide a través de una constante o coeficiente de partición K. Y ustedes lo van a ver en las fórmulas, si toma un libro de bioquímica y lo ve. Cuanto más alto sea el valor de este coeficiente de partición, más soluble en lípido es y por ende más hidrofóbica y por ende mayor facilidad tendrá para atravesar la ambicapa lipídica. Esto es lo que les comentaba. Fíjense que aquí en un escenario esta molécula está mucho más concentrada acá que en este renglón. Si yo de repente transformara a esta membrana que los está separando aquí en permeable a esta sustancia, ella va a tender a moverse desde acá, hasta alcanzar un equilibrio en el cual difunde libremente en ambos sentidos, pero ya como no hay mayor concentración en un lado en otro, la concentración no hay un flujo neto porque no cambia. Una pasa para acá, otra pasa para acá, se concentra un poquito y pasa, alcanza un equilibrio a ambos lados de la membrana. Ahora, acá tenemos un ejemplo igual con cargas. Si usted ve acá, este ejemplo tiene muchas más cargas positivas de este lado que de este lado. Esta membrana es impermeable por el momento. Imagínense que yo ahora la hago permeable. ¿Qué van a pasar? Las cargas positivas se van a mover de aquí para acá, porque aquí hay pocas cargas positivas.
Las cargas negativas se van a mover de aquí para acá, ¿ok? Porque aquí hay pocas cargas negativas y se están moviendo sobre su gradiente hasta equilibrar la cantidad de cargas a ambos lados de la membrana. Y cuando hablamos de cargas eléctricas, eso es lo que va a determinar el potencial de membrana. Porque el potencial de membrana no es más que la resta, ¿ok? O la suma, como lo quiera ver, de las cargas positivas y negativas a lo largo de ambos compartimientos que estén separados por una membrana. Eso igual es un concepto un poco más profundizable en fisiología, más que en bioquímica, pero es importante que usted entienda que el equilibrio no es solo de concentración química. Las cosas también se ven impulsadas a pasar a través de la membrana, a través de un gradiente eléctrico. Es decir, yo puedo tener un gradiente químico a mi favor, porque yo, por ejemplo, soy una molécula que estoy a uno de los lados del compartimiento mucho más concentrada que en otro. Pero resulta que en ese otro compartimiento, ¿okay?, hay muchas cargas similares a las mías. Es decir, póngase que yo soy un catión, el catión José Ángel, para ponerle un nombre, no complicarnos con algún elemento en particular. Imagínense que yo soy el catión José Ángel y en el compartimiento 1 hay mucho catión José Ángel. Y en el compartimiento 2 hay poco. Por gradiente químico, si esa membrana se hace permeable, yo voy a intentar moverme desde donde hay mucho de catión José Ángel hacia donde hay poco, para equilibrar y que haya igual cantidad de mí a ambos lados de la membrana. El problema viene que en el segundo compartimiento, donde hay poco catión José Ángel, puede que haya muchos de otros cationes y que las cargas positivas en el otro compartimiento sean mayores. Y entonces ahí hay que equilibrar tanto el gradiente químico, que en este caso estaría a mi favor, pero yo estaría yendo en contra del gradiente eléctrico. Porque si yo soy una carga positiva y quiero entrar en un ambiente donde hay muchas cargas positivas, voy a encontrar resistencia porque las cargas positivas se van a repeler. Eso física básica, ¿ok? Entonces, saber entender que el equilibrio químico habla de gradiente de concentración de la misma especie química, mientras que el equilibrio eléctrico habla del equilibrio que se da a ambos lados de una membrana respecto a las cargas, ¿ok? Y entonces es fácil entender que el gradiente químico y el gradiente eléctrico son fuerzas que van a influir en cómo las cosas pasan de un lado al otro, siempre que tengan la manera de atravesar a la membrana. Que como ya usted sabe, las cosas cargadas no difunden libremente a través de la membrana lipídica, que ya hemos hablado anteriormente. ¿Por qué? Por el tema de las cargas. Sin embargo, hay maneras de que pueden atravesarse a través de transportadores, que lo vamos a abordar más adelante. Entonces, entrando en los tipos de transporte, ¿okay?, vamos a tener transporte pasivo, en el que ya les comenté y les di la pista que no hay gasto de ATP. A su vez, en el transporte pasivo vamos a hablar de difusión simple cuando no se necesita ninguna otra molécula presente en la membrana que me ayude a mí a atravesarla. Y hablaremos de transporte pasivo por difusión facilitada cuando yo no gasto energía, y por eso es transporte pasivo, pero necesito de alguien, de un transportador presente ahí en la membrana para ayudarme a pasar. La única condición en la que yo no gasto energía para pasar es que me esté moviendo a favor de un gradiente de concentración. Pero en este caso, para la difusión facilitada, por mis naturalezas químicas y físicas, o tengo un gran tamaño, o estoy cargada, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos hablado, tengo un coeficiente de partición bajo y por ende necesito la presencia de una molécula, generalmente son proteínas, que me van a servir a mí de transportador. Yo puedo pasar porque hay un gradiente que me impulsa a pasar, pero necesito un puentecito, un canal, alguien que me ayude a atravesar esa membrana que tiene unas características que a mí no me son favorables. En cambio, la difusión simple es una molécula que cumplía con tener un coeficiente de partición alto, poco tamaño, y bueno, al tener un coeficiente de partición alto, yo puedo intuir que son moléculas que no tienen polaridad. ¿Okay? En cambio, cuando hablo de transporte activo, es todas las moléculas que pasan por transporte activo necesitan un transportador, ¿ok?
empezando por ahí, van a ir en contra de un gradiente y necesitan gasto de ATP o de energía, mejor dicho, para poder atravesar a la membrana. Y dentro de este tipo vamos a tener dos tipos de transportes activos, transporte activo primario y transporte activo secundario. Vamos a hablar un poco más a fondo más adelante. Y luego para el transporte de moléculas de gran masa molecular, de gran tamaño, vamos a tener que hay dos grandes mecanismos, que la endocitosis para incorporar cosas del exterior de la membrana hacia el interior de la membrana, y aquí podemos tener tres tipos, y la exocitosis, que es para expulsar a cosas de gran tamaño desde el interior hacia el exterior del compartimiento de la membrana que estemos hablando. Ok. Entonces, moléculas simples van a tener difusión simple, facilitada y transporte activo. Vea que en la difusión facilitada y el transporte activo siempre tiene que, o se puede llamar transporte mediado, porque siempre tiene que haber otra molécula que medie para poder realizar el paso o el transporte. Valga la redundancia. Y para moléculas muy grandes tenemos la endocitosis, cuando va desde afuera hacia adentro, y la exocitosis, cuando va de adentro hacia afuera. Vamos a explicar un poco más adelante cómo se ocurre. Los que van a favor del gradiente, la difusión simple y la difusión facilitada. La simple no requiere un transportador y por ende serán aquellas moléculas pequeñas, gases, hidrofóbicas, que pueden atravesar libremente la membrana dadas sus características. En la facilitada, estas características no se cumplen y yo necesito una proteína que me haga el trabajo de ayudar a pasar a estas especies que no son permeables por sí mismas. Esto que trae como consecuencia que es saturable, porque las moléculas se podrán mover en función de cuántas moléculas del transportador estén disponibles. Entonces, por esto es un mecanismo saturable. En cambio, si yo puedo pasar libremente, mientras más cantidad haya, mayor difusión habrá. Pero el problema con la difusión facilitada es que va a llegar un punto en el que si yo tengo demasiadas moléculas que quieren pasar y que tienen un gradiente que las impulse a pasar, yo voy a alcanzar un tope en la tasa o en la velocidad a la que difunden en función de cuántos transportadores disponibles tengo para poder hacer ese transporte. ¿Okay? Recuerden que la difusión simple depende del gradiente. Siempre se mueve a favor del gradiente, el coeficiente, lo mismo que hemos hablado. ¿Okay? No se involucran proteínas de membrana, ocurren a favor, no hay gasto energético, no es selectivo. ¿Por qué? Porque ella simplemente cumple con las características, difunde a través de la membrana y ya está. Mientras que esta es la cinética de la difusión simple. A mayor concentración de soluto que quiera atravesar, mayor será la velocidad, porque no hay nada que la esté frenando y no tiene que esperar por nadie, ni tiene que esperar por disponibilidad de ningún transportador, absolutamente nada. En cambio, una molécula que necesita ser transportada, por ejemplo, este es el caso, en el cual tengo una molécula que tiene polaridad, vean cómo está rodeada por agua, necesito tener al transportador o canal disponible. Yo puedo tener muchísimas de estas moléculas, este soluto X, el que usted le provoque, que no cumple con las características para pasar por sí mismo. Pero si yo no tengo transportador disponible, no voy a poder difundir y por ende mi velocidad dependerá no solo de lo que ya hemos hablado, del gradiente, sino que va a depender de la disponibilidad del transportador y por ende el transportador es susceptible de saturarse, porque claro, yo no tengo un solo transportador, tengo muchísimos transportadores a lo largo de toda la membrana, pero si en un momento dado todas las moléculas del transportador están siendo ocupadas, por mucho que yo aumente el sustrato, no voy a poder aumentar la velocidad. ¿Okay? Generalmente, estos transportadores son poros o canales, ¿okay? Son proteínas integrales en la membrana, porque la única manera en la que yo puedo hacer pasar algo a través del espesor de la membrana es que yo mismo como transportador esté completamente atravesando esa membrana. Entonces son proteínas integrales que son específicas generalmente para un solo sustrato, propiamente dicho.
Eso para los canales. Sin embargo, tenemos sustancias que no siempre son beneficiosas, que son un poro, que simplemente abren un hueco en la membrana, por así decirlo, modifican la continuidad y estas no van a ser selectivos. Toda molécula que tenga tamaño para pasar por ahí va a pasar por ahí y puede pasar hacia adentro o hacia afuera. En el caso de, como les decía, depende la difusión facilitada, un poco repitiendo, del gradiente de concentración, del potencial eléctrico, porque también dependemos del potencial eléctrico. ¿Y por qué aquí sí es importante el potencial eléctrico? Porque, muchachos, si es una sustancia que no es libremente permeable, va a estar generalmente distribuida de manera asimétrica a los lados de la membrana. Por ende, siempre va a haber una distribución asimétrica de cargas. Y va a depender de la cantidad de transportador, esto es muy importante, y de la afinidad que tenga ese soluto por el transportador, porque puede ser que el soluto no sea tan afín, entonces como que no se llevara muy bien con el transportador, que es quien va a hacer el trabajo de pasarlo. O por el contrario, que haya más de un soluto que pueda ser transportado por el transportador, porque a pesar de que son específicos, son más o menos específicos. No siempre una sola molécula es la que pasa por ahí. Un transportador puede servirle a varias moléculas que tengan características similares. Y por ende, cuando hay presencia de más de un soluto, el soluto tendrá que competir por el transportador libre. Y la tasa de difusión de los dos solutos por separado será menor en presencia del otro. Y nuevamente las características ambientales, presión y temperatura. Entonces, en la difusión facilitada no se disuelven a través de la bicapa, por eso necesitan el transportador y el flujo entonces al ser mediado por el transportador va a tener mucha relación esa tasa de velocidad a la que pasan con la disponibilidad del transportador. Eso es muy importante porque entonces la cinética de transporte va a ser distinta. Siempre que estemos hablando de difusión facilitada, pasará a favor del gradiente. ¿Okay? En este caso, el proceso selectivo son transportadores y canales que transportan las sustancias más o menos específicas y que pueden necesitar sufrir cambios conformacionales para poder transportar a la molécula. Y por ende, en el tiempo que tardan en sufrir esos cambios conformacionales para tomarlo de afuera y pasarlo hacia adentro, de tomarlo de adentro y pasarlo hacia afuera, eso conlleva un tiempo. Y ese tiempo que se tarden será la limitante, entre comillas, para poder alcanzar un tope o saturación. Ejemplos de todo esto que hemos hablado: difusión simple, paso libremente; difusión mediada por un canal, ¿okay? Difusión mediada por un transportador, que es la diferencia. El transportador tiene que sufrir un cambio conformacional. Imagínese que usted, que esta pelotita de sustrato encaja aquí primero. Una vez que está dentro, el transportador se mueve para dejar una puerta abierta hacia aquí adentro. Evidentemente, en el tiempo que él tarda en pasar, vamos a tener que esperar por ese proceso. Y en ese proceso, si muchas otras moléculas están ahí, hablaremos de que el transportador está saturado. Y por muchas moléculas que usted tenga, no va a haber mayor velocidad. Los canales iónicos son un poco más distintos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los canales generalmente transportan a sustancias cargadas, y a diferencia de los poros, son selectivos para cationes y aniones específicos. Es decir, un canal de sodio es específico para sodio. Un canal de potasio es específico para potasio y así sucesivamente para el de calcio, cloro, tantos cationes o aniones se le ocurre a usted. Esa selectividad es importante porque eso va a permitir que difunda solo uno de los aniones o cationes que usted quiera o esté estudiando, mejor dicho, y en función de eso se alterará el equilibrio solo de esa especie, ¿ok? A pesar de que evidentemente el mover cargas a ambos lados interfiere con el equilibrio o el potencial de membrana, porque al distribuir las cargas son positivas y negativas, no importa si son de un catión o de otro. Eso, el concepto, como les dije, se amplía mucho más a fondo en fisiología cuando usted estudia el potencial de membrana, pero sepa que es debido a la presencia de canales específicos y que pueden estar cerrados o abiertos y que son susceptibles a regularse. ¿Okay? Y que esa regulación puede ser dependiente de voltaje, puede ser dependiente de ligando, es decir, que los canales no están abiertos todo el tiempo.
porque si estuvieran abiertos todo el tiempo, permanecerían todo el tiempo difundiendo las especies y en algún punto podrían alcanzar un equilibrio. La verdad es que lo que ocurre es que los canales se abren y se cierran según ciertas señales que son las que van a determinar el potencial de membrana. La velocidad del flujo en los canales es muy alta, generalmente, ¿por qué? Porque el gradiente de concentración que los impulsa a moverse es muy alto. Y generalmente tenemos gradientes de concentración y gradientes eléctricos que los impulsan a mover en el mismo sentido, entonces el flujo es mucho mayor. En los canales solo se pueden desplazar a favor de un gradiente, ¿ok? No se saturan, mejor dicho, todo canal tiene la posibilidad de saturarse, al fin de cuentas, si lo ocupas a tope, se va a saturar. Sin embargo, el flujo de sustrato que usted necesita para saturar un canal iónico es altísimo. Así que en la práctica podemos asumir que los canales iónicos no son saturables. Porque básicamente la concentración de sustrato a la que se tendría que estar expuesto para saturarse es prácticamente imposible de alcanzar a nivel fisiológico. ¿Okay? Pueden abrirse o cerrarse en respuesta a algún acontecimiento celular, como le comenté anteriormente. Generalmente hay dos grandes grupos que van a activar a esto, que es activar o abrir o cerrar a los canales, o por ligando o por un potencial eléctrico. Y generalmente esta apertura o cierre, más sobre todo la apertura, suele ser bastante rápida. Son altamente selectivos, como comenté. Entonces son dependientes del voltaje o dependientes del ligando. Si es de ligando, tiene que venir una molécula, unirse a un sitio específico del canal y eso generar un cambio conformacional de manera tal que la compuerta por la cual van a pasar los iones se abra. ¿Okay? O se cierre, si el cierre también es dependiente de otro ligando o si es simplemente al separar el ligando inicial que se cierra, hay varios tipos. Y el de voltaje va a depender en respuesta a cambios del potencial de membrana. Recuerde que el potencial de membrana a grandes rasgos no era más que la diferencia de cargas que existía entre una parte o un compartimiento y el otro compartimiento separados por una membrana. Cuando el diferencial de esas cargas varía, esa diferencia de voltaje puede generar que los canales que están presentes en esa membrana se abran o se cierren. Y eso va a traer consigo cambios en la permeabilidad. Porque evidentemente, si yo tengo un canal cerrado, la permeabilidad a ese ion, al canal de ese ion, en ese momento que está cerrado, es cercana a cero. Si no hay otro canal que la esté dejando pasar, es cero. ¿Ok? Sin embargo, en el momento en que yo la abro y tengo un gradiente que lo impulse, ahí la permeabilidad aumenta. Y por ende, mientras se muevan los iones, también cambiará el voltaje y también cambiará el potencial de membrana. Entonces, generalmente, el cambio inducido por el propio paso de los iones es lo que va a traer como consecuencia que el canal se vuelva a cerrar. Pero igual eso es más adelante. Lo que me interesa que se quede en su cabeza es que hay canales iónicos, voltaje dependientes y ligando dependientes. ¿Ok? El canal, que obviamente depende del voltaje, tiene que tener una manera de censar ese voltaje para poder censar el cambio. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos acá en el exterior un cambio de voltaje, se abrió, este es un canal selectivo para sodio y el sodio entró. ¿Vale? Cuando es de ligando dependiente, el ligando se une al canal, se une, una vez unido, se abre el canal para que pase la molécula que tiene que ser transportada. ¿Ok? Tenemos este ejemplo, como el receptor nicotínico de acetilcolina. La acetilcolina sería esto moradito que se une a su canal, que en este caso es un receptor nicotínico, que es el que funciona como un canal, y al abrirse, bueno, permite la entrada de los iones y con el consecuente cambio del potencial de membrana. Un canal de sodio, nuevamente tenemos acá, fíjese que si yo tengo aquí el canal de sodio, él intenta pasar, ¿ok? A otra molécula distinta por un canal de sodio. Si usted intenta pasar un potasio, no va a poder pasar. ¿Ok? Lo mismo con el canal de potasio. Si usted intenta pasar un canal de potasio por un canal de potasio a un canal de sodio, no va a poder pasar.
es más o menos lo que quiero que entiendan, que los canales iónicos son altamente selectivos. ¿Ok? Vamos a seguir. Esto que tenemos aquí es un canal de potasio, que vean que tiene una puerta, ¿ok? Que puede estar cerrada. Esto por alguna razón sufre un cambio conformacional que permite que la puerta esté abierta por un tiempo y que luego sea capaz de, por otro mecanismo, cerrar esa compuerta. Esto es un poco más complejo y nos muestra que un canal puede tener más de una compuerta. Porque digamos que la compuerta que se tiene que abrir para que el potasio difunda es esta que está acá, en este ejemplo que estamos viendo. Pero la puerta que va a impedir que el potasio siga pasando es esta que está aquí, que se interpone y cierra a esta compuerta que tenemos acá. ¿Vale? Y eso es importante entenderlo porque seguramente este mecanismo es disparado por alguna señal, por ejemplo el voltaje, y el mecanismo que impulsa a esto a cerrarse puede estar disparado por voltaje también, pero por ejemplo por un voltaje distinto o por un ligando. Dentro de los canales tenemos a las acuaporinas, ¿ok? Que las acuaporinas son un canal para el paso de agua. Muchas células son más permeables al agua que lo que pudieras explicarse a través de la difusión simple. Es decir, a pesar de que el agua difunde libremente, entre comillas, o con cierta facilidad porque es muy pequeña y podemos poner a que difunda a través de la membrana por su tamaño pequeño, hay células que tienen una permeabilidad al agua mucho mayor de la que deberían, basados en el coeficiente de partición del agua. Y eso es porque hay canales, ¿ok? Las acuaporinas, que son un canal, ¿ok? Que es selectivo para el paso de agua. Así de simple, es un canal para que el agua pase. Y entonces, bueno, las moléculas de agua van a fluir en función del gradiente osmótico. Digamos que es el grado de concentración de agua que esté en los compartimientos, pero como el agua realmente no es el soluto, sino el solvente, digamos que a la fuerza que impulsa al agua a moverse la vamos a llamar presión osmótica. El agua se va a mover desde donde hay muy poco soluto hacia donde hay mucho soluto. ¿Por qué? Para intentar diluirlo, porque el agua se va a ver atraída por estos solutos que sean osmóticamente activos. ¿Qué significa ser osmóticamente activo? Significa que tienes la capacidad de atraer al agua. ¿Quiénes son osmoles osmóticamente activos? Generalmente las cosas que tienen carga, que van a poder atraer a las moléculas parcialmente cargadas del agua. Entonces, el agua se va a mover en función del gradiente osmótico que haya a ambos lados de la membrana. Más ejemplos, ¿ok? De transportadores, ¿ok? Que alternan entre dos conformaciones, ¿ok? Como les comenté, una conformación inicial que me permite, por ejemplo, darle entrada, lo podemos llamar ping, y esta la configuración pong en la que estoy cerrado, pero puedo albergar al ligando que quiero transportar. O sea, en esta configuración llega acá, luego de pong paso a ping para que en configuración ping, el sustrato pase. Nuevamente vuelvo a configuración PON para que una nueva molécula pueda entrar por esta parte para volver a cambiarme a PIN y pueda pasar a la otra. Y en ese ciclo de PIN y PON voy ayudando a transportar estas moléculas. Dentro de los tipos transportadores vamos a tener varias maneras de clasificarlos, que son los uniportadores o uniporters y los cotransportadores. Por el nombre usted puede intuir que un uniportador es transportar un soluto en una sola dirección. Cuando hablamos de cotransportadores, vamos a hablar de transportes de uno o dos, o mejor dicho, de más de una molécula al mismo tiempo. Y en función de la dirección a la que lo esté transportando, hablaré de simportadores cuando yo transporto dos solutos en la misma dirección
y un antiportador o un antiporter cuando transporto a dos solutos, pero los transporto en direcciones opuestas, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Entonces, uniporters o uniportadores cuando es un soluto en una dirección. Cotransportadores siempre que transporte al menos dos solutos. Si los transporta en la misma dirección son un symporter o un symportador, y si lo transporta en dirección contraria serán antiporters o antiportador. Uniportador, un soluto, una dirección. Symportador, dos solutos en la misma dirección. Antiportador, dos solutos viajando en direcciones opuestas. Y siempre que haya más de un soluto, hablaremos de que esto es un cotransporte. Esto es difusión facilitada. Vea que la glucosa aquí hay mucha glucosa, aquí hay poca glucosa. Tengo un transportador de glucosa y la glucosa a través del transportador va a difundir de manera facilitada por el transportador desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Okay? Esto es un transporte pasivo porque no gasta energía, va a favor del gradiente y dentro del transporte pasivo es difusión facilitada. Es el caso del transportador de glucosa GLUT1, por ejemplo. Hay muchos tipos de GLUT que son básicamente glucose transporter o transportador de glucosa, tipo 1, 2, 3 y 4. El 4 es activado por una señalización metabólica, ¿okay? Disparada por la insulina. Vean cómo tenemos vesículas en el interior de la célula que debido a esa señal se fusionan con la membrana, como les comenté en la clase pasada. Vean que le permitía fusionarse, no perder la integridad a lo largo de todo el proceso. Exponían al transportador de glucosa, el transportador de glucosa hacía su trabajo, ayudaba a meter a toda la glucosa del medio extracelular al medio intracelular para ser aprovechada, y luego de un tiempo iba a ocurrir una invaginación. Esto se iba imaginando gracias a la presencia de proteínas, se vacuolizaba todo, en fin, varios procesos se ponen en marcha para generar esta invaginación. Y la invaginación no es nada más que esto se esconda, sino que se invagina por completo y queda una vesícula intracelular en la que evidentemente el transportador ya no está expuesto en la superficie y por ende ya no va a transportar más glucosa. Este proceso en el cual yo tomo parte de la membrana y la invagino es un proceso de endocitosis, que como les comenté al principio era la manera en la que yo podía transportar o facilitar el movimiento de sustancias de gran peso molecular. Es un intercambiador que sería difusión facilitada igual en este caso. Esto sería un cotransportador porque estoy moviendo bicarbonato y cloro, y en este caso estaríamos hablando de ¿qué? De un antiportador porque estoy expulsando bicarbonato de esta célula, que es un eritrocito, y metiendo cloro. ¿Vale? Dentro de la difusión facilitada, la cinética no es lineal, es hiperbólica. ¿Por qué? Porque recuerden que dependerá de la cantidad de transportador disponible. Llega un momento en el que si todas las moléculas del transportador están ocupadas, no importa cuánto más yo suba la concentración del soluto, no podré pasar moléculas a mayor velocidad porque no tengo por dónde pasarlas. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la cinética de la difusión facilitada, usted sabrá que está en presencia de una especie no permeable libremente y que solo pasa a través de la membrana por obra y gracia de un transportador cuando usted haga esta curva y se dé cuenta que la tasa de velocidad a la cual difunde tiene una cinética hiperbólica. Porque entonces usted sabrá que la manera en la que eso difunde es a través de difusión facilitada. Gracias por su atención. Con esto culminamos la primera parte de transporte celular.